Vamos a continuar con este ejercicio entonces. Bueno, calculamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial. La transformada de y segunda, ¿quién será? La transformada de y segunda es s cuadrado ys menos s y evaluado en cero menos y prima evaluado en cero más la transformada de y, que es ys, y esto igual a la transformada de esta función, bien, dentro de esta función. Aquí tengan en cuenta que es como tener la transformada de 1, ¿cierto? Por el escalón unitario. ¿Y la transformada de 1 quién es? La transformada de 1 es 1 sobre S. Y en virtud de lo que tenemos acá, el escalón unitario, esto va multiplicado por E a la menos pi S. Aquí menos 1 sobre S, E a la menos 2 pi S. Bien, bueno, vamos a mirar el segundo teorema de traslación. Recordemos acá que en el segundo teorema de traslación tenemos que tener la función evaluada en lo mismo que está el escalón unitario. En el caso que estamos trabajando, nuestras funciones son 1. Por lo tanto, tenemos que calcular la transformada de 1. En este caso, la transformada de 1 será 1 sobre S. Tengan en cuenta que esto no va evaluado en nada, simplemente la transformada de la función f de t y va multiplicado por e a la menos as. ¿Vale? Bien, entonces allí nos va quedando así. Vamos a aplicar las condiciones iniciales. Tenemos y evaluado en 0 es 0 y y prima evaluado en 0 es 1. Es decir, que esto vale 0 y que esto acá vale 1. De modo que queda ys factor de s cuadrado más 1. Y bueno, esto que queda aquí, aquí va a quedar un menos 1. Vamos al otro lado, lo pasamos a sumar. Y aquí, bueno, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá 1 sobre s, e a la menos pi s, menos 1 sobre s, e a la menos 2 pi s, y aquí más 1. Vale, hay un más 1. Bien, despejamos ys. Despejamos ys y al despejar ys nos queda lo siguiente. Nos queda 1 sobre s por s cuadrado más 1. Esto por e a la menos pi s menos 1 sobre s por s cuadrado más 1 por e a la menos 2 pi s y más 1 sobre s cuadrado más 1. Si ustedes observan en la última fracción, ya podemos calcularle su transformada inversa. Esa última fracción que es 1 sobre s cuadrado más 1. Esa tiene que ver con una función, bueno, una transformada, esa es la transformada de seno de t, pero para las otras dos fracciones tengo que hacer fracciones parciales. Sin embargo, como pueden notar, estas dos expresiones son exactamente la misma, es decir, lo que quiero es saber esa expresión, cómo se descompone en fracciones parciales. Es decir, 1 sobre s por s cuadrado más 1 se descompone de la siguiente manera. A sobre s
más bs más c sobre s cuadrado más 1. S cuadrado más 1 es un factor cuadrático irreducible. Y bueno, hacemos aquí las cuentas. Tenemos a por s cuadrado más 1 más bs más c por s. Aquí igualemos de una de los numeradores. Esto va a ser igual a 1. Y bueno, aquí vamos a tener factor s cuadrado que da a más b con factor s va a quedar simplemente c. Bien, queda simplemente c. Y con término independiente queda, es decir, de aquí establecemos que a vale 1, que c vale 0 y que a más b vale 0. Por lo tanto, b toma valor menos 1. Bien, dicho esto, entonces esto queda escrito como. Esto queda escrito como 1 sobre s más, bueno, podemos escribirlo así, menos s sobre s cuadrado más 1. Bien. Bueno, escrito esto así, entonces vamos a reemplazar estas expresiones por estas fracciones parciales y a ver cómo queda. Es decir, ys, ¿quién será? 1 sobre s. Ojo, y voy a ir multiplicando de una vez por el exponencial. Es decir, esta expresión que está acá es igual a 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 1 por e a la menos pi s. Es decir, queda 1 sobre s por e a la menos pi s menos s sobre s cuadrado más 1 e a la menos pi s. Y luego tengo dos expresiones muy parecidas, pero voy a escribirlas en amarillo, que van a ir multiplicadas por e a la menos 2 pi s, ¿vale? 1 sobre s, e a la menos 2 pi s, menos s sobre s cuadrado más 1. Bueno, tenemos eso así. Así quedaría. Aquí ya tenemos esto listo para la transformada inversa. ¿Vale? ¿Cómo sería esa transformada inversa? Veamos. Entonces tenemos y de t será, a ver, tenemos la transformada inversa de 1 sobre s es 1. Y como tenemos esta exponencial, entonces vamos a tener acá un escalón unitario, u de t menos pi. Bien, vale. La segunda transformada,
Este segundo elemento, este segundo sumando. ¿Cómo es esa transformada inversa? Esa transformada inversa es la de coseno de t, ¿verdad? Entonces, mucha atención. Acá tendríamos coseno de t. Por ahora voy a dejar así este espacio porque como va a tener acá este escalón unitario, u de t menos pi, recuerden que la función tiene que ir evaluada en lo mismo que el escalón unitario, ¿vale? Volvemos acá al teorema de traslación, la forma inversa, tenemos esto. Miremos. Cuando estoy transformando inversamente una transformada de Laplace que está multiplicada por una exponencial de este estilo, ¿qué es esto? Es la transformada inversa de f, va a ser f de t. Esto va a indicar que debe aparecer acá este escalón unitario, pero la función f debe ir evaluada en lo mismo que está evaluada la función escalón unitario. ¿Bien? Es decir, si allí hubiese escrito coseno de t por ese escalón unitario u de t menos pi, eso estaría incorrecto, ¿vale? Entonces debe ser de esta manera. Bien, continuamos entonces con la siguiente parte. Aquí vamos a tener más transformada inversa de 1 sobre s es 1. Y ahí aparece acá este escalón unitario, evaluado en t menos 2pi, evaluado en t menos 2pi, menos, nuevamente acá tenemos la de coseno, entonces aparece coseno de t menos 2pi, coseno de t menos 2pi, por el escalón unitario u de t menos 2pi, más el seno de t. Tengan en cuenta que, bueno, por ejemplo, cuando uno hace las cuentas en coseno de t menos 2pi, esto es exactamente igual, todo esto es exactamente igual a coseno de t. Bien, esto es por la periodicidad de la función coseno, es una función periódica con periodo 2pi. Pero de hecho, bueno, como debería escribirlo inicialmente es así, como coseno de t menos 2pi. Y yo en el examen prefiero que lo dejen escrito así. Así esto tenga una identidad, ¿vale? Así sea evidente que coseno de t menos 2pi es coseno de t. Así sea de esa manera, prefiero que lo dejen escrito así, para que sea muy evidente que están aplicando correctamente la forma inversa de ese teorema de traslación. Bien, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, muchachos, las personas que llegaron tal vez después de las 6:15, les pedí que escribieran allí en el chat de Zoom el nombre completo para tener registro del ingreso a esta sesión. Bueno, a ver, vamos a ver. Quiero que intenten hacer otro ejercicio. Ahora hagan el ejercicio número, a ver, el 67.
Quiero que trabajen con el ejercicio 67. A ver, vamos a dar unos cuantos minutos y ya lo revisamos.
Bueno, ¿listo? Bueno, vamos a revisar a ver cómo les fue. Problema 67. Bueno, primero que nada, bueno, sabemos que hay que reescribir esa función seno de t para que quede como una función evaluada en seno de t menos 2pi, ¿verdad? En este caso, podemos usar la periodicidad de la función seno. Y bueno, algo que uno puede observar es que el seno de t es exactamente igual al seno de t menos 2pi. Bien. Por lo tanto, bueno, vamos a escribir cómo queda esta ecuación diferencial. Esto es seno de t menos 2pi u de t menos 2pi. Y bueno, vamos a calcular la transformada de Laplace de esta función. Tenemos s cuadrado ys menos sy evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Esta es la transformada de y segunda, más 4 veces la transformada de y, que da 4 veces ys, igual. ¿Cuál es la transformada de seno de t menos 2pi por ese escalón unitario? Entonces, esto será la transformada de seno de t, es decir, esto es 1 sobre s cuadrado más 1, por, aquí tenemos e a la menos 2 pi s, ¿vale? Ahora lo que queda es someter esto a las condiciones iniciales. Tenemos que y' evaluado en 0 es 0, por lo tanto, queda la siguiente expresión. ¿Y factor de quién? De s cuadrado más 4. Y bueno, en el otro lado quedará 1 sobre s cuadrado más 1 por e a la menos 2 pi s. Y bueno, y evaluado en 0 es 1, por lo tanto aquí queda más s. Bien. Finalmente, despejamos aquí ys. Y esto será 1 sobre s cuadrado más 1 por s cuadrado más 4. Ambos son factores cuadráticos irreducibles. Acá este segundo s sobre s cuadrado más 4 ya se le puede calcular su transformada inversa. Esta transformada inversa sería coseno de 2t, ¿cierto? Coseno de 2t. Pero en la primera hay que hacer fracciones parciales. En esta primera habrá que hacer fracciones parciales. Tenemos entonces 1 sobre s cuadrado más 1 por s cuadrado más 4. Y bueno, esto será de la forma as más b sobre s cuadrado más 1 más cs más d sobre s cuadrado más 4. ¿Cómo queda entonces la comparación de los numeradores? Acá vamos a tener as más b por s cuadrado más 4 más cs más d por s cuadrado más 1
Y bueno, vamos a hacer cuentas aquí. A ver, esto va a quedar de grado 3, entonces ese cubo queda factor de quién. Acá tengo cuando multiplique s cuadrado por as, queda as al cubo, y cuando multiplique s cuadrado por cs, es decir, s al cubo queda factor a más c. Ahora, con s cuadrado, ¿qué queda? Con s cuadrado solamente queda cuando multiplique b por s cuadrado y d por s cuadrado. Bien, nos salen más elementos con s cuadrado. Es decir, aquí queda b más d. b más d. Con factor s. ¿Qué queda con factor s? Bueno, cuando multipliquemos 4 por a y 1 por cs, es decir, queda 4a más c. Factor s queda 4a más c. Y término independiente queda simplemente b más d como término independiente. Perdón, 4b. 4b más d. 4b más d. Y bueno, a partir de esto extraemos algunas ecuaciones, ¿no? ¿Qué ecuaciones resultan? Resultan las siguientes ecuaciones. Bueno, a más c es 0. B más d es 0. 4 veces a más c es 0. Y 4 veces b más d es igual a 1. Ahora voy a escribir esta mejor acá en este mismo lugar. 4 veces b más d es 1. Observen, por ejemplo, que si nosotros operamos la primera y la tercera ecuación, es decir, si por ejemplo restamos esas dos ecuaciones, a la tercera le resto la primera, voy a obtener 3 veces a igual a 0, de donde se concluye que a vale 0, y por lo tanto de la primera ecuación se concluye que c vale 0. Bien. Ahora, si procedemos de la misma manera, pero con la segunda y cuarta ecuación, tenemos lo siguiente. A la cuarta ecuación le voy a restar la segunda. Por lo tanto, tenemos 3 veces b va a ser igual a 1, de donde b es igual a 1/3. Y en consecuencia de la segunda ecuación, tenemos que d es igual a menos 1/3. ¿Vale? Y bueno, ahora reemplazamos acá en esa descomposición que teníamos y vamos a reescribir ys de esta manera. Ys es ¿quién? A ver, esto sería 1/3 de 1 sobre s cuadrado más 1 por e a la menos 2 pi s, ¿verdad? Y menos 1/3 de 1 sobre s cuadrado más 4 por e a la menos 2 pi s. Y aquí queda más s sobre s cuadrado más 4. ¿Bien? ¿Qué fue lo que hicimos allí? Lo que hicimos allí fue expresar este término en las fracciones parciales, descomponer este término en fracciones parciales, hacer la distributiva al multiplicar por e a la menos 2 pi s. Eso fue lo que hicimos acá. Pues, a ver, esperen, creo que acá me falta una S. ¿Cómo habíamos puesto este? Ah, no, sí. Ahí se valen 0. No sé si está bien. Sí, está bien. Bien, ahora solamente necesitamos calcular transformada inversa.
calculando esta transformada inversa, tenemos lo siguiente. Acá queda 1/3, transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1. Esto será seno de t. Voy a tener que escribir un escalón unitario evaluado en t menos 2pi. Entonces acá voy a escribir de una vez así. Por el escalón unitario u de t menos 2pi. ¿Vale? Menos 1/3. Acá vamos a tener que escribir, mucha atención cómo se escribe esta parte, porque acá vamos a tener que escribir un seno. Bueno, aquí tengo que hacer una modificación antes. Para que acá quede de una vez con este seno, o sea, que la transformada inversa, tiene que ir en el numerador un 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Tendría que ir en el numerador un 2. Pero para no afectar esto, entonces multiplico también acá el denominador por un 2. A ver, aquí va a quedar de esta manera. Teníamos 1/3. Entonces, para no afectar esto, multiplico por 2 numerador y multiplico por 2 denominador. Queda acá entonces 1/6. Acá esto sería seno de 2t, ¿vale? Esto sería seno de 2t, pero ojo, donde está t, vamos a cambiar t por t menos 2pi. ¿Bien? Es decir, no lo voy a escribir como seno de 2t menos 2pi. No, porque así sería incorrecto. Es decir, no solamente al argumento le voy a restar esta cantidad, no. Donde está t, lo tengo que cambiar por t menos 2pi, ¿vale? Donde está t, tengo que cambiarlo por t menos 2pi. Lo mismo si de pronto esta transformada inversa fuera de una exponencial, ¿vale? Si fuese de una exponencial, ocurre exactamente lo mismo. No sé, supongamos que de pronto tengo que transformar inversamente 1 sobre s más 4 por e a la menos, vamos a poner así, a la menos 2s. ¿Cómo quedaría la transformada inversa de este término? Entonces, en virtud de esto que está acá, tendría que escribir algo de la forma e a la que, a la menos 4t. Bien, acá tengo que escribir un escalón unitario, u evaluado en t menos 2, y por lo tanto la función tendría que ir evaluada en lo mismo. Si yo acá simplemente escribo esto, menos 2, está incorrecto. ¿Cómo debe ir esto? Así. Donde iba t, ahora debe ir t menos 2. ¿Vale? Hay que tener cuidado con ese detalle, porque en algunos casos puede que cometamos algún error con eso. Bien, entonces, bueno, íbamos en esta parte, 1/6, seno de 2. Acá falta escribir el escalón unitario evaluado en t menos 2pi. Y finalmente tenemos la transformada inversa de esta expresión, que será el coseno de 2t. Y esa es la solución a ese PBI. No sé si tengan alguna pregunta. Ahí está casi todo el ejercicio en pantalla. No sé si lo alcanzan a ver bien.
Bueno, vamos a seguir. El último ejemplo, ¿a cuál sería? No sé, ¿a qué se refiere? ¿Al de la exponencial que dije? Lo último que escribí en amarillo. Bueno, tuvo que haber sido lo que borré posteriormente. Bueno, lo que les digo es lo siguiente. O sea, si tenemos que transformar inversamente algo como esto. Bueno, creo que había escrito, no sé, S más 4. Y esto va multiplicado acá por una e a la menos 2s. Entonces, la transformada inversa de esta expresión que está en amarillo, esa transformada inversa, ¿qué sería? Eso sería algo de la forma e a la menos 4t, ¿verdad? Bien, en virtud de este exponencial que está multiplicando, tengo que poner un escalón unitario, u de t menos 2. Pero recuerden que la transformada inversa de esta expresión completa es la transformada inversa de la función evaluada en lo mismo que está evaluada la función escalón unitario. Es decir, que acá en donde está t, aquí donde está t, ¿qué debe ir? En lugar de tener t, acá lo que debe ir es t menos 2. Bien, es decir, que si para esta transformada inversa tengo, por ejemplo, las siguientes opciones: e a la menos 4t por u de t menos 2, o e a la menos 4t menos 2 u de t menos 2, la que sería correcta sería la primera. Bien, esta segunda es incorrecta, ¿por qué? Porque la función no está evaluada en lo mismo que el escalón unitario. La tercera sería incorrecta también, ¿por qué? Por lo mismo, no está precisamente evaluada en lo que está el escalón unitario. Cuando uno hace las cuentas acá en el exponente, en realidad queda menos 4t más 8. Es decir, si acá digamos estuviera así más 8, sí sería correcto. Bien, solamente que no está factorizado, pero en síntesis sería correcto. Hay que tener cuidado con eso. Les recuerdo la forma inversa del teorema, de este teorema de traslación, este segundo teorema de traslación. Ahora volvamos a la forma inversa. Aquí está. Si nosotros tenemos que calcular transformada inversa de una función en términos de S, que podemos reconocer como la transformada de Laplace de una expresión, ¿vale? Como la transformada de Laplace de una expresión. Y esto está multiplicado por una exponencial, entonces ¿esto qué es? Tenemos la transformada inversa de f de S es f de t. Bien, entonces ponemos acá f de t por la función de escalón unitario. Y finalmente, el último ajuste que hacemos es que la función f de t tiene que ir evaluada en t menos a. Es decir, exactamente en lo mismo que está evaluada la escalón unitario. Donde tengamos t en esa transformada inversa, pues simplemente escribimos t menos a. ¿Vale? Ese detalle hay que tenerlo muy presente para algunas. Veamos aquí directamente estos dos ejemplos, por ejemplo. Bueno, como pueden ver, a ver, hagámoslos por aquí. En esta primera, la transformada inversa de 1 sobre s menos 4, ¿quién es? Esto es e a la 4t, ¿verdad? En virtud de esta exponencial, tengo que escribir un escalón unitario, u de t menos 2. Y el último ajuste que hago es donde está t, lo cambio por t menos 2. Voy a borrar acá esta t. La escribo en otro color. Donde estaba t, entonces la cambio por t menos 2. De esta manera la función queda evaluada en lo mismo que está evaluada la función escalón unitario. Bien. Ahora, miremos el segundo ejemplo.
Así tal cual reconocemos nosotros esta transformada de Laplace, esto es una transformada de Laplace de coseno de 3t, ¿de acuerdo? Entonces, la transformada inversa, ¿quién sería? Coseno de 3t. Voy a poner acá esta t, voy a dejar acá un espacio, porque acá va a necesitar hacer un cambio. Y bueno, esto iría multiplicado por una escalón unitario, una función escalón unitario, t menos pi medios. Bien, t menos pi medios. Entonces, acá en coseno de 3t, donde está t, tengo que cambiar esta t por quién. Tengo que cambiar esta t por lo mismo que tiene la escalón unitario. Es decir, acá va a quedar t menos pi medios. Y así quedarían esas transformadas de Laplace. Esas transformadas inversas. Entonces, bueno, lo que yo les recomiendo es identificar primero que nada la transformada inversa de esta expresión. La exponencial no tienen que hacerle nada. Lo único que tienen que hacer con esta exponencial de la forma e a la menos as es tener en cuenta que esto cuando lo transformo inversamente me indica que debe haber una función escalón unitaria. ¿Bien? Me indica que debe haber una función escalón unitaria. Entonces transformo inversamente la función que tengo, esta función en términos de s, como conozco, pongo el escalón unitario y luego hago el ajuste. ¿Bien? O si directamente ya tengo muy claro el panorama de qué es lo que voy a escribir, entonces puedo hacer de una vez el ajuste, es decir, de una vez puedo evaluar la función f de t en t menos a, ¿vale? Pero no sé si acá en el texto hacen algo diferente, que no creo, pero no, no hacen nada diferente. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas operaciones adicionales de la transformada de Laplace. En concreto vamos a hablar de transformada de integrales, derivadas de transformadas. Hasta el momento hemos estudiado transformada de derivadas, ahora va a ser lo contrario. La derivada de transformadas, vamos a hablar de convoluciones, ¿bien? Y bueno, en alguno que otro caso nos va a servir, nos van a servir estas propiedades. Bien, la derivada de una transformada. Esto se va a poder ver a partir de este teorema. Teorema de derivada de una transformada. Establece lo siguiente. Si nosotros tenemos una función f de t, cuya transformada es esta f mayúscula de s, y a esta función f de t yo la multiplico por una potencia entera positiva, la multiplico por una potencia entera positiva de t, esto será exactamente ¿quién? Menos 1 a la n por la derivada de enésimo orden de la transformada de Laplace de t, ¿vale? De la transformada de Laplace de t. Eso será la transformada de Laplace de t a la n por f de t. Veamos un ejemplo. Un ejemplo por aquí. Vamos a continuar por aquí. A un costado. Bueno, vamos a continuar por aquí. Vamos a ver ejemplo de este teorema. Supongamos, estamos transformando t cuadrado por e a la 2t. Bien, este producto. Resulta que
que necesitamos este tipo de operación, este tipo de propiedad. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace cumple condiciones de linealidad, pero hay una propiedad que no tiene. Esta propiedad de transformar, por ejemplo, f de t por g de t, esta propiedad no es cierta. A ver, voy a escribir acá esto de una vez con un diferente de muy grande. Esto es diferente de la transformada de Laplace de f de t por la transformada de Laplace de g de t. Esta propiedad no se cumple en transformada de Laplace. Bien, esta propiedad de poder separar la transformada de un producto como el producto de transformadas, eso no ocurre. Si eso ocurriera, esto no necesitaría ningún teorema especial ni nada por el estilo. Bien, entonces, ¿qué establece este teorema? Observen, tenemos la segunda potencia de t, por lo tanto acá irá un menos 1 al cuadrado por la derivada de segundo orden. ¿De quién? De la transformada de Laplace de e a la 2t, ¿vale? Es decir, esa transformada de Laplace es 1 sobre s menos 2. De la transformada de Laplace de e a la 2t. Entonces ahora lo que necesito es calcular esta segunda derivada y ya estaría. Bueno, menos 1 al cuadrado, ¿quién es? Eso es 1 y bueno, vamos a expresar por ahora así. Vamos a poner derivada con respecto bueno, a t no, a s. Derivada con respecto a s. De la primera derivada de esto, ¿quién será? Esto es menos 1 sobre s menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Y la segunda derivada, ¿quién será? La segunda derivada será 2 sobre s menos 2 al cubo. Esa sería esa segunda derivada. Y esa es esa transformada de Laplace. Cuando ustedes observan una transformada de Laplace como esta, realmente, bueno, inicialmente no se le ocurre a uno mucho. Solamente se le puede ocurrir, digo yo, algo relacionado con el teorema de traslación en el eje S. ¿Por qué? Lo que ocurre acá es que esto se parece muchísimo a 2 sobre S al cubo, ¿verdad? A 2 sobre S al cubo, pero acá está cambiado, en lugar de tener S, tengo S menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando uno piensa en esto y uno quiere calcular una transformada inversa de Laplace de esto, entonces ahora se puede convertir en un problema sencillo. Bien, la transformada inversa de Laplace de 2 sobre S al cubo, ¿quién es? Es t cuadrado. Pero en virtud de este desplazamiento, debe ir multiplicado por ¿qué? Por una función de la forma e a la 2t. Y fue precisamente de la función que partimos. ¿Qué ocurre? Que esto que estamos, por ejemplo, para este caso en particular, yo podía haber calculado esta transformada de Laplace usando el teorema de la derivada de la transformada, el que acabamos de ver, o podía haberlo hecho con teorema de traslación en el eje S, ¿vale? Recordemos que si una función está multiplicada aquí por una exponencial, eso se puede hacer con teorema de traslación en el eje S. Pero bueno, la intención aquí precisamente era usar ese teorema de la transformada de una derivada. Perdón, la derivada de una transformada. Que como podemos ver, es exactamente esta expresión que podríamos haberla analizado con la transformada inversa y obtener esto, ¿vale? Hay algunas que pueden ser bastante evidentes, hay otras que no tanto. Por ejemplo, si nosotros simplemente miramos la transformada de t por seno de kt,
Vean cómo queda la forma. La forma queda 2ks sobre s cuadrado más k cuadrado elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Bueno, y si por ejemplo uno quisiera calcular la transformada de t cuadrado por seno de kt, ¿qué sería? Bueno, tendría que agregarle a esta expresión un negativo y derivarla. Lo que podemos observar es que más o menos en el denominador va a quedar algo de orden 4, de grado 4. El ejercicio anterior, este ejercicio, cuando estamos hablando de la derivada de transformadas, es importante poder reconocer las formas que pueden tener estas derivadas. Si más o menos nos hacemos una idea, cuando nosotros transformamos una función exponencial y derivamos esas transformadas que resultan, como en este caso que derivamos 2 veces, entonces lo que podemos notar es que para estas derivadas, es decir, si yo tengo algo del estilo, si tengo algo del estilo t a la n, e a la a por t, bien, esto, la transformada de esto, finalmente, ¿cómo será? La transformada de esto, bueno, por aquí lo que sí hay que tener cuidado es con el menos 1 a la n, pero por aquí va a quedar algo de la forma n factorial por s menos a elevado a la n menos 1, a la n más 1. Sí, elevado a la n más 1. Bien, podemos analizarlo tanto con teorema de traslación en el eje S, como usando el resultado que acabamos de ver. Aquí hay que tener ese detalle, hay que tener cuidado y hay que poder reconocer, dependiendo de la forma, esto de dónde puede proceder. Si nosotros, por ejemplo, nosotros pensamos en las derivadas de algo del estilo seno o coseno, bien, por ejemplo, tenemos algo acá, t a la n, seno de k por t. Lo que sí es verdad es que hay algo que vamos a poder reconocer en el denominador. Por ejemplo, si yo lo derivo una vez, ese denominador va a quedar al cuadrado. Si yo lo derivo 2 veces, ese denominador muy posiblemente quedará a la 4. Bien, quedará a la 4. Es decir, acá esto puede quedar de la forma 2n. Y en el numerador, bueno, alguna función, vamos a llamarla así, g de s. Una función que dependa de s. Pues ahí tendrá que ver dependiendo de cómo sea el orden y hacer las cuentas. De una forma muy parecida va a quedar la de el denominador. Sobre todo quiero que piensen en el denominador de la de coseno de k por t. Es verdad que en algunos casos se va a poder simplificar algo de lo que queda en el numerador con alguna de estas potencias del denominador. Es verdad, eso va a ocurrir en algunos casos, pero no en todos los casos ocurre. Entonces, si ven una potencia, lo que quiero que piensen es en esto. Si en el denominador de una fracción de estas ustedes ven una potencia de s cuadrado más k cuadrado, lo más sencillo es pensar que esto procede de la derivada de una transformada. Bien, procede de la derivada de una transformada y pensando en eso podría uno llegar a ver qué fue la función o cuál fue la función que transformé. ¿Vale? Esto no es tan fácil de reconocer. Usualmente no es tan fácil de reconocer. Por ejemplo, acá, bueno, en este ejemplo 2,
hacen un ejercicio en el cual en algún momento queda esta expresión. Y si usted intenta, por ejemplo, descomponer esto en fracciones parciales, no va a obtener nada. Bien, tenemos un factor cuadrático irreducible repetido. Sí, pero cuando hace la descomposición va a obtener exactamente la misma fracción. Es decir, recuerden que cuando uno tiene un factor cuadrático irreducible, este factor cuadrático irreducible repetido, en teoría se puede descomponer de la siguiente manera. AS más B sobre el factor cuadrático S cuadrado más 16 más CS más D sobre el factor cuadrático ahora con la repetición al cuadrado. Lo que van a encontrar acá es que A va a tomar valor 0, B va a tomar valor 0 y D va a tomar valor 0. El valor de C va a ser 1. Es decir, cuando hacen la descomposición y hacen todas estas cuentas, al final van a encontrar que esta fracción es exactamente esta misma. Es decir, ¿qué hicimos? Nada. Posiblemente lo que hicimos allí fue perder el tiempo. Entonces, acá tal vez no es tan sencillo de reconocer cuando uno se encuentra esto en un ejercicio. Sin embargo, si en alguna oportunidad ya ha visto cómo es la transformada de t por kt, bien, que es básicamente de esta forma, como vimos en el ejemplo anterior, entonces ahora sí uno puede decir, bueno, esto se parece un poco, esto que está acá se parece un poco a esto. Y a partir de eso, bueno, se hacen algunas acomodaciones con las constantes y no resulta tan difícil. El problema es poder reconocer que esto que está acá procede de la derivada de una transformada. Es decir, que procede de la transformada de una función multiplicada por una potencia de t. Y bueno, acá tenemos solamente algo de primer orden, no t por seno de t. Si tiene algo de la forma t cuadrado por seno de kt, es aún más complicado de reconocer. Para esto yo les recomiendo que hagan la transformada de algunas de estas funciones. Es decir, que hagan la transformada de, por ejemplo, t seno de kt, ya está. Entonces hagan t cuadrado seno de k de kt, así. Hagan la de t y t cuadrado coseno de kt. Para que puedan ver la forma, puedan reconocer esa forma y si se llegan a encontrar con algo similar, más o menos puedan encontrar una similitud y poder comparar con esa similitud y entonces poder llevar a que sea de esa forma, ¿vale? Bien, de esa manera vamos a usar este teorema, el teorema de derivada de una transformada, cuando tengamos que transformar una función multiplicada por una potencia de t. Vale, vamos a hablar de transformada de integrales y para esto vamos a definir lo que es una convolución. La convolución se define de esta manera. Si tengo dos funciones continuas por tramos en el intervalo de 0 a infinito, la convolución básicamente es como un producto especial. ¿Cómo se define este producto? Se lee f convolución g o f convoluido g y se define de la siguiente manera. Esto será la integral desde 0 hasta t de f de tau por g de t menos tau por d tau. Observen que cuando uno calcula esta integral de f de tau g de t menos tau de tau y la evalúa en estos extremos de la integral de 0 a t, finalmente esto queda como una función que depende de t, ¿vale? Queda como una función que depende de t. Esto se conoce como convolución. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos e a la t convolución seno de t. Por definición, ¿qué es? Esto es integral de 0 a t de e a la tau seno de t menos tau de tau. Se calcula esta integral y se obtiene esta expresión.
Bien, se tiene esta expresión en términos de t. Resulta que usando teoría de convoluciones, bueno, usando la definición de convoluciones, uno puede cambiar alguna función en términos de S. Ya vamos a ver cómo transformar una convolución y esto nos va a abrir un camino de posibilidades en el cual, por ejemplo, un problema que puede llegar a ser recurrente cuando uno está trabajando con transformadas inversas es que en algún momento se puede estar encontrando con dos transformadas que se conoce. De pronto yo conozco estas dos transformadas, pero se están multiplicando, ¿vale? Esto lo hemos hecho en un montón de ocasiones, ¿no? Tal vez, qué sé yo, si estamos algo de este estilo, 1/s por, qué sé yo, 1/s al cuadrado más 1, ¿cierto? Se están multiplicando, ¿qué hace uno? Pone un solo denominador y hace una descomposición en fracciones parciales. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Pero si hubiera una forma de poder, a partir de estas transformadas que se están multiplicando acá en el mundo de la variable s, si pudiera recuperar una expresión de una forma sencilla en términos de t, entonces sería un camino a explorar, ¿no? Es un posible camino a explorar. Esto lo va a permitir hacer la transformada de una convolución. Básicamente la transformada inversa de algo de este estilo va a ser una convolución. Vamos a ver el teorema de convolución. Si tengo dos funciones que son continuas por tramos y de orden exponencial, es decir, que existe sus transformadas de Laplace, entonces mucha atención, lo que les decía hace un momento, la transformada de Laplace no tiene la propiedad que tal vez nos gustaría, la cual establece que la transformada de un producto es el producto de las transformadas. Sin embargo, en una convolución sí se cumple. La transformada de una convolución de este producto especial de una convolución es el producto de las transformadas. Bien, es el producto de las transformadas. ¿Vale? Es decir, que si por ejemplo yo estoy transformando inversamente lo que había escrito hace un momento, 1/s por 1/s cuadrado más 1, bueno, yo puedo hacerle fracciones parciales, descomponer esto y transformar de acuerdo a lo que quede. O ahora, con este teorema tengo otra opción. ¿Qué otra opción? La transformada inversa entonces de un producto de este estilo, ¿qué será? Será una convolución. Es decir, esto será la transformada inversa de ¿quién? De 1/s, que es 1, convoluido ¿con quién? Con la transformada inversa de ¿quién? De 1/s al cuadrado más 1. Esto es seno de t. Entonces ahora esta transformada inversa es una convolución y ahora mi problema es otro. Mi problema ya no es el que teníamos antes, de pronto de sacar fracciones parciales y hacer las cuentas para ya la transformada inversa y obtener una función en términos del t. Directamente con el teorema de convolución lo estoy cambiando por esta convolución y ahora debo usar la definición de la convolución, ¿verdad? Esto será integral desde 0 hasta t. ¿De quién? Bueno, de 1 evaluado en tau, que es 1, por seno de t, seno de t menos tau, y bueno, ahorita vamos a ver una propiedad que puede facilitar incluso esta cuenta, seno de t menos tau de tau, y bueno, hacemos la cuenta. Resulta que esto va a ser, bueno, cuando hagamos la cuenta, esto sería equivalente a tener coseno, sería equivalente a tener coseno de tau. Ahorita vamos a ver una de las propiedades de convolución y esto sería equivalente a tener, básicamente lo que vamos a ver es que la convolución va a ser conmutativa, es decir, esto 1 convoluido seno de t será lo mismo que seno de t convoluido 1. Vamos a ver qué se necesita. Es decir, que esto sería lo mismo que seno de tau y uno lo evalúa en t menos tau, que puede ser más fácil para esto.
la integral de seno de tau con respecto a tau, ¿quién sería? Sería menos coseno de tau, ¿verdad? Sería menos coseno de tau y evaluado entre 0 y t, esto sería menos coseno de t, sería menos coseno de t, y evaluado en 0, coseno de 0 es 1. Es decir, esto es 1 menos coseno de t, ¿vale? 1 menos coseno de t. Es decir, cuando hagamos las fracciones parciales, acá eh, va a quedar, en esta expresión va a quedar que el valor que está sobre s es un 1 y el valor que va a estar sobre t va a ser bueno, sobre s cuadrado más 1 va a ser un menos 1, básicamente. Pero lo que quiero es que veamos que ahora tenemos otra herramienta para poder calcular una transformada inversa. ¿Cuál es el detalle? Que estoy cambiando el problema. Es decir, mi problema lo estoy cambiando. Estoy escogiendo no hacer unas fracciones parciales, posiblemente, porque bueno, en algunos casos es imposible que esas fracciones parciales surjan o se puedan resolver, y sí o sí es necesario usar teorema de convolución, pero en este caso, por ejemplo, en lugar de hacer las fracciones parciales, esta transformada inversa directamente la convierto en una convolución y ahora mi problema ya no es resolver unas fracciones parciales. ¿Cuál es mi problema? Resolver una integral. Bien, resuelvo la integral y hago las cuentas. Bueno, una propiedad que tiene esto, a ver, acá, esta propiedad es importante. Resulta que cuando uno establece el teorema, bueno, lo que es la definición de convolución, se puede demostrar que la integral de 0 a t de f de tau por g de t menos tau de tau es igual a la integral de 0 a t de f de t menos tau por g de tau de tau. Es decir, acá en la primera ecuación, en la primera línea, tenemos que f está evaluado en tau. Pero en la segunda tenemos que la que está evaluada en tau es g. En la primera tenemos que la que está evaluada en t menos tau es g y ahora ocurre esto para f en la segunda parte de la igualdad. ¿Esto qué concluye? Concluye que la convolución es un producto conmutativo, ¿vale? La convolución es un producto conmutativo. Lo que les decía hace un momento. Como es un producto conmutativo, a ver, vamos a ver si acá esto se devuelve más. Ahí está. Como es un producto conmutativo, entonces yo aquí puedo escoger si esto lo devuelvo como 1 convoluido seno de t o como seno de t convoluido 1. Y de hecho es más sencillo verlo como seno de t convoluido 1. ¿Por qué? Acá convoluido 1, porque de esta manera, siguiendo la definición, esto sería que seno de tau por 1 evaluado en t menos tau. Y esta integral va a ser más sencilla porque la otra pues necesitaría al menos aplicar suma de ángulos en seno. Tampoco es que sea muy difícil, ¿no? Pero lo que les digo es que uno puede básicamente escoger cuál de las dos formas va a ser mejor para trabajar, ¿vale? En algunos casos sí que es verdad que puede que resulte más fácil en un orden y en otros casos en otro orden. Entonces lo que quiero que entendamos es que básicamente se puede escoger el orden, ¿bien? Porque la convolución es un producto conmutativo. Bueno, dice, por ejemplo, ¿qué dio del teorema que le sumaba 1 al coseno? Bueno, no sé si entiendo la pregunta, pero a ver, vamos a mirar. Creo que la pregunta es ¿por qué aparece acá un más 1? ¿Puede ser? Esa es la pregunta, ¿por qué aparece ahí un más 1? Vale. Ese más 1 no es que resulte de lo diga el teorema o algo de este estilo. ¿De dónde resulta el más 1? De establecer el valor de esta integral. La integral de el seno de tau, ¿quién es? Es menos coseno de tau. Y lo evalúo en estos límites.
Menos coseno de tau evaluado en t es menos coseno de t. Y acá quedaría menos, ¿cierto? Quedaría menos coseno evaluado en 0. ¿Sí? Menos coseno evaluado en 0. Ah, perdón, menos coseno. Recordemos que la integral es menos coseno de tau. Menos coseno evaluado en 0. Y coseno de 0 es 1 y por lo tanto esto es lo que produce el más 1. Es de la solución de la integral. Resolver la integral y evaluarla en estos límites. De ahí donde resulta ese más 1. ¿Bien? Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos la demostración del teorema. Vamos a ver algún ejercicio. Esta es la forma inversa y de hecho puede que sea la que mayor utilidad nos pueda dar. Lo que yo les dije hace un momento con respecto a la derivada de una transformada es que puede ser difícil en algunos casos reconocer transformadas como estas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que tenemos aquí, no sé, tenemos acá un 2k al cubo sobre s cuadrado más k cuadrado al cuadrado. A ver, esto tal vez no es muy fácil de ver para calcular una transformada inversa. Si tenemos algo de este estilo, por ejemplo, a ver, omitiendo un poco las constantes. Bueno, por acá va a aparecer una constante al inicio. Realmente las constantes yo las puedo acomodar de alguna manera. Pero lo que sí quiero que veamos es, por ejemplo, que 1 sobre s cuadrado más k cuadrado al cuadrado, yo lo puedo escribir como 1 sobre s cuadrado más k cuadrado por 1 sobre s cuadrado más k cuadrado, ¿verdad? Lo puedo escribir así. Y claro, cuando quiero calcular transformada inversa, entonces ahora calculo transformada inversa. Y la transformada inversa de esto, ¿quién es? Lo puedo expresar como una convolución. Bueno, acá tal vez sí es necesario dejar acá k y aquí también el valor de k. Y bueno, la constante que me sobre, básicamente la saco de esta transformada inversa. Bien, estaría multiplicando aquí por fuera todo. Pero cuando me intereso en esta transformada inversa de este producto, esto yo lo puedo llevar a una convolución, ¿vale? Sería la transformada inversa de k sobre s cuadrado más k cuadrado. ¿Y esa transformada inversa quién es? Esa transformada inversa sería seno de kt. Convoluido, ¿con quién? Con el mismo seno de kt. Y ahora cambio este problema, que puede ser un problema difícil porque necesitaría reconocer esto como quién, como la derivada de una transformada, es decir, necesitaría entender que esto es algo del estilo seno t por seno de k por t, y si de pronto esto no lo tengo en mente, entonces, ¿qué sí puedo hacer? Devolver esto como una convolución y ahora mi problema se traduce o se resume en resolver una integral, ¿vale? Ahora esto se convierte en resolver una integral. Estoy cambiando el problema de calcular esta transformada inversa por resolver una integral. Que bueno, esta integral, pues como se define, ¿no? La convolución. Que será integral de 0 a t de seno de k por tau, bueno, dada la convolución, por el seno de k por t menos tau de tau. De hecho, creo que acá lo hacen en este ejemplo. Observen. En este ejemplo precisamente trabajan con esta expresión y precisamente ven como el producto de dos funciones que son iguales, ¿vale? Lo ven como el producto de dos funciones que son iguales. Por supuesto se reconoce que la transformada inversa de esto es el seno de k por t. La constante que me faltaba y que tenía que acomodar, bueno, la dejan por allí. Y entonces, lo que les decía, esto ahora lo ven como ¿qué? Como una convolución. Esto que está escrito aquí no es otra cosa que seno de k por t
convoluido seno de K por T. Y bueno, ahora lo que hay que hacer acá es resolver esa integral. Acá en esta integral se utiliza esta identidad que no sé si la conocen. No sé si conocían esa identidad. ¿Si la conocían o no? El seno de A por el seno de B es un medio del coseno de la resta menos el coseno de la suma. ¿Sí la conocían o no? Porque bueno, acá uno igual puede hacer suma de ángulos, tratar de hacer algunas cosas, tal vez salen algunas potencias, pero definitivamente usando esta propiedad va a ser más sencillo. Ahora vamos a buscar aquí, vamos a buscar en Google estas propiedades. Eh, vamos a poner sumas para productos. Y productos, bueno, vamos a ver si aparece así. Sumas para productos. Transformación de sumas y productos, sumas en productos y productos en sumas. A ver si acá aparecen. Acá está, aquí están. Estas propiedades son importantes porque eventualmente ayudan a resolver problemas con mucha facilidad. A ver, por ejemplo esta. Supongamos que tenemos una suma de seno, de dos valores de seno. Y yo necesito de alguna manera que sea un producto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué necesitaría eso? No sé, suponga que tiene seno de 2 teta más el seno de teta cuadrado y necesita saber cuándo esto da cero, ¿vale? Necesita saber cuándo esto da cero. Entonces, ¿qué puede hacer? No sé, tal vez algunos despejes, algunas cuentas, y ahí tendría que tener mucho cuidado de cómo hace los despejes. Pero de pronto, si esto lo puedo cambiar por algo de este estilo, ¿vale? Por un producto, a lo que me refiero es lo siguiente, si yo tengo en general una suma de dos cantidades y esto da cero, no puedo decir nada, no puedo decir mayor cosa, ¿vale? No puedo decir mayor cosa con respecto a los valores que toman esas cantidades, solamente que una es menos la otra o algo así. Pero si tengo algo como A por B igual a cero, acá sí que puedo decir algo, ¿verdad? Acá sí que puedo decir algo. Si A por B es igual a cero, entonces A es igual a cero o, bueno, esta no va a tildar, o B es igual a cero. Sí puedo decir algo. Entonces, en algunos casos conviene muchísimo transformar una suma en un producto. Acá tenemos transformaciones de sumas para productos. Y bueno, tenemos suma, resta de senos y de cosenos. Pero también hay otras que son productos para sumas. Entonces tenemos la de ambas con seno. Acá está. Tenemos la de ambas con coseno cuando tenemos producto. Y tenemos la de seno coseno. Acá está. Bien. Y bueno, esta es la que aparece en el texto. Es la que aparece en el texto. Bueno, acá tal vez aparece positivo, pero entonces este es positivo y esto es negativo. Pero es exactamente la misma propiedad. Es importante que conozcan estas propiedades, que se familiaricen con ellas, porque hay ejercicios donde realmente pueden ser de mucha utilidad, de mucha utilidad. Y este es uno de esos. Si tal vez lo hiciéramos por el otro camino, puede que esto salga más largo. ¿Que se puede resolver? Sí, se puede resolver, pero de esta manera va a salir más sencillo, ¿vale? Y bueno, si usa esta propiedad, se resuelve la integral y observen, se establece lo siguiente. La transformada inversa de esta expresión es esto que está acá. Y a esto es a lo que me refiero. Tal vez cuando yo empiezo a reconocer la forma, ¿bien? Vean lo que queda acá, queda 1 sobre k al cubo por seno de kt. Seno de kt. Y tal vez la forma que sí podíamos haber reconocido era esta, 1 sobre, bueno acá falta un 2, 1 sobre 2k cuadrado
simplificando está acá con esta potencia, y aquí t coseno de k por t. Es decir, a partir de esta forma, tal vez lo único que se permite ver, lo único que tal vez uno puede imaginar, es que esto procede de la derivada de la transformada, ya sea de seno o de coseno, ¿vale? De seno o de coseno. Pero si uno empieza a pensar en solamente la de coseno, entonces no solamente le va a faltar por acá una constante, sino le va a faltar una función, que es lo que está resultando acá. Es lo que está resultando acá. Entonces va a ser complicado llegar a esta expresión pensando en la derivada de una transformada. Acá resulta mucho más fácil pensar en el teorema de convolución. Bien. Bueno, resulta que con el teorema de convolución, sobre todo la parte inversa del teorema de convolución, uno puede ver cómo queda la transformada de ciertas integrales. ¿Cómo? Si uno hace que g de t sea 1, entonces la transformada de g de t es 1 sobre s. Si uno aplica el teorema de convolución a la transformada de ¿quién? Observe, si uno calcula la transformada inversa de f de s sobre s, que básicamente es 1 sobre s, ¿cierto? ¿Esto qué sería? Esto es igual a ¿qué? A f de t convolución 1, ¿verdad? F de t convolución 1. Pero f de t convolución 1 por definición, ¿qué es? Es integral de 0 a t de f de tau por d tau. Y entonces una vez teniendo esta expresión, ¿qué es lo que se hace? Una vez teniendo esta expresión, que es esta que está acá, la integral de 0, la integral de 0 a t de f de tau es igual a la transformada inversa de f de s sobre s. Si yo calculo la transformada de toda esta expresión, entonces me queda que la transformada de Laplace de esta integral es f de s sobre s. Bien, por eso queda acá como la transformada de una integral. Pero esto radica básicamente del análisis de la transformada inversa de Laplace, de esto que está aquí. Esto nos permite transformar ciertas integrales, ¿vale? ¿Para qué nos interesan transformar ese tipo de integrales? Resulta que hay unas ecuaciones diferenciales que se conocen como, bueno, de alguna manera tienen una relación con algo diferencial cuando se calcula esa integral, pero es una ecuación, en algunas ocasiones se llaman ecuaciones integro-diferenciales o simplemente, en este caso, ecuaciones integrales, porque solamente sale una integral. Tal vez en el curso de cálculo 2 pudieron haber visto ecuaciones integro-diferenciales donde aparecían derivadas y también aparecían integrales, o aparecían solamente derivadas y se resolvían usando integrales. Bueno, en concreto, estas ecuaciones se conocen como ecuaciones integrales de Volterra. Estas ecuaciones de Volterra tienen esta forma y resulta que cobran una importancia en cierto tipo de problemas, estas ecuaciones de Volterra. ¿Que por qué se aplica f de tau en lugar de f de t menos tau? Bueno, lo que dije hace un rato, el hecho de que la convolución es conmutativa, ¿vale? Es decir, yo puedo escribir, si quiero escribir 1 convolución f de t, ¿esto qué es? La integral de 0 a t, 1 iría evaluado en tau y f iría evaluado en t menos tau, ¿vale? Pero resulta que esto es lo mismo que f de t convolución 1. Bien, por lo que dijimos, la convolución es conmutativa, es decir, f convolución g es lo mismo que g convolución f.
Es lo mismo que G convolución F. Por lo tanto, la segunda forma, ¿cómo es? Integral de 0 a t, la primera va evaluada en tau, sería entonces f de tau, y la segunda va evaluada en t menos tau, pero 1 evaluado en t menos tau sigue siendo 1. Entonces, en este caso, me resulta más conveniente, o me resulta mejor considerarlo así, ¿sí? Tengan en cuenta lo que hicimos acá. Lo que hicimos acá, esta f de s que está aquí, esta f de s sobre s, yo puedo escribir esto como f de s por 1 sobre s o puedo escribirlo como 1 sobre s por f de s. Son totalmente equivalentes, ¿verdad? Y si yo a esto le calculo sus transformadas de Laplace inversa, se convierten en convoluciones, ¿cierto? Si calculo transformada inversa de Laplace, esto se convierte en f de t convolución, que es la transformada inversa de f de s, convolución 1, que es la transformada inversa de 1 sobre s, ¿vale? Pero es lo mismo que si yo calculo acá esta transformada inversa de Laplace, es lo mismo que 1 convolución f de t. Es decir, ambas expresiones son exactamente la misma, que bueno, de hecho ya lo sabíamos por la conmutatividad de la convolución. Bien, esa conmutatividad de la convolución. Bueno, resulta que estas ecuaciones de Volterra van a cobrar una importancia enorme cuando uno está estudiando algunos casos como lo que van a ser circuitos en serie. Y aquí vamos a necesitar recordar algo que vimos en alguna oportunidad y era cómo se modelaban la corriente en los circuitos. Si ustedes recuerdan, cuando uno hablaba de la corriente y quería modelar la corriente, resulta que si uno quiere modelar la carga, no hay problema. La carga es la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, la carga en el capacitor, más la resistencia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, más 1 sobre la capacitancia por la carga, y esto igual a E a la T, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que la carga, cuando uno quiere precisamente modelar ya no la carga en el capacitor, sino la corriente, hay un problema que surgía allí, y era esto, que la carga es esta integral de la corriente, ¿vale? La carga es esta integral de la corriente. Es decir, la corriente, lo sabemos, la corriente es la derivada de la carga, ¿verdad? Y es de Q de T. La corriente es la derivada de la carga. Entonces, si la derivada de la carga es esa corriente, I de T, entonces, ¿quién es la carga? La carga va a ser la integral de esa corriente. Por lo tanto, la carga se sustituye como la integral de la corriente de esta manera. Pero ¿cuál era el problema antes? Antes el problema que teníamos es que resultaba una ecuación integral de este estilo que no teníamos ni idea de cómo resolver esta ecuación diferencial. Esto ahora ya se convierte en algo que se llama una ecuación íntegro diferencial. ¿Por qué se llama así? Básicamente porque tiene integrales y tiene algo de ecuación diferencial, ¿vale? Estas ecuaciones íntegro diferenciales tienen una relación muy fuerte con las ecuaciones de Volterra, las ecuaciones integrales de Volterra. Precisamente estas ecuaciones de Volterra son de este estilo. Básicamente en las ecuaciones de Volterra lo que podemos ver es cómo poder eh, transformar esta expresión para poder resolver lo que viene siendo la función. Entonces, bueno, la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Para la próxima clase vamos a empezar hablando de ecuaciones de Volterra. Vamos a hacer algún ejercicio con ecuaciones de Volterra. Luego vamos a resolver algún problema de estos con circuitos en LRC en serie modelando la corriente, ¿vale? Modelando la corriente. Como pueden ver acá, muchachos, estos ejercicios usualmente no son cortos. Acá lo podemos ver más o menos hasta dónde llega el ejercicio. Y aún teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuentas como las que se hacen acá,
en el texto las hacen de una línea para otra, ¿no? O sea, dicen, bueno, acá se dice, por fracciones parciales da esto, ¿bien? Pero nosotros sí tendremos que hacer esas fracciones parciales. Entonces, estos no son ejercicios que tengan la característica de ser ejercicios cortos. Luego haremos esto y bueno, luego hablaremos de más propiedades. Transformada en una función periódica, más o menos esto es lo que vamos a hacer el próximo jueves. Hablar de esta sección 4.4, lo que queda, y hablar de la sección 4.5, que es esta parte de delta de Dirac. La función delta de Dirac es una sección corta, ahí podemos ver, es muy corta, y entonces el viernes vamos a hablar de cómo resolver sistemas de ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace, y bueno, tal vez resolvamos ejercicios con respecto a exámenes de semestres anteriores, ¿vale? Bueno, muchachos, eso sería entonces todo por hoy. Que estén muy bien.